Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola, 1, 2, 3. Probando, sí. Hola. 01, 01. Probando, 01. Hola, sí, ahora sí, gracias. Hola, 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 hola. Hola, 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 probando, 1, 2, ABC. Buenas tardes, ¿qué tal andáis? ¿Dónde os vais a poner? Pues no sé, ¿con qué orden de hablar o Como queráis. bueno, que decida Asun, que es la que va a presentarnos. ¿Cómo? Pero a sí, Olivia habrá que ¿por qué? dejarla en una punta por si no llega. Sí, porque va a llegar muy justita. Entonces me pongo yo aquí. Yo me lo he traído aquí. Sí, sí, es escrito. por... ¿Pero ha sido ya? Es ahora. Son todos al mismo tiempo. Está muy bien pensado. No, y además todos de la misma temática. Claro, es que los han Podrían puesto haberlo por temáticas, espaciado ¿no? para que Yo quisiera... viendo los programas me ha parecido que los han puesto. Claro. A ver, si el mejor hubiese sido sin duda el de René. Si tuvieran la cobertura bien, porque los del Common Scroll llegará un momento en que seguro que lo van a echar atrás todos. Ya hemos hecho el Part of Speech, lo vamos a hacer para el Part of Speech. Ya lo hemos montado. Podemos acceder dentro de algunos meses. Pero vaya, que ya lo tenemos montadito. Habrá que ver los encajes. Tenemos adelantados. ¿Nebula que es de suizo? No sé los servicios nativos que ofrece. Ay, perdona, con la Complutense tiene uno. ¿De dónde? ¿Informática? ¿Y lo tenéis a través de algún especialista? Es que hay uno suizo. Me dice que está hecho con toda la normativa. Pero es Open Nebula, ¿no? Pues...
el software es OpenNebula, que es libre y lo puedes montar para montar tu infraestructura. Pero a la escala de la política le puede interesar, a siempre nosotros no. las charlas es empezar. Eso es el software. Pero antes sí. Y no sé cuál vi, no sé si era Politécnica u otra, tenían sistemas basados en Había Proxmox, sido un día que es un virtualizador. Pero vamos, es un entorno de virtualización, de virtualizado. Eso es más antiguo, porque eso no es una nube como tal, es un virtualizador. Cosas como estas podrían estar bien, pero siempre y cuando nos lo den. O sea que no el software para adecuarlo a tu maquinaria, sino un proveedor que ya te dé la solución. Porque se lo trague. Claro. Mientras aprende los demás. Sí, ya, además, suele ser más barato contratar AWS con un proveedor. Tiene una especie de descuento que contratarlo tú directamente. A ver, cambiarnos de lugar ahora mismo es bastante traumático. Porque hay muchas cositas que son piezas específicas. Y aunque tengan planes de servicios, tienes que adecuarlo. Y habrá servicios que a lo mejor no tengan. Todo el pipeline y todo eso es muy dependiente de cómo hace de Codecom y de Codeploy. Bueno, ahí sí. Lo bueno que tiene esto es que podemos ir podemos ir cachito a cachito. Para que nos graben. Bueno, yo no creo que sea demasiado. Para mucha gente que quiera saber eso de ella, que Ya tenemos a uno. A un fan incondicional tenemos. no tenemos público. Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta. Claro, que vamos a decir. Más valor le damos todavía. A una doble personalidad. La segunda personalidad. Va más rápido que... Eso, Eso es lo que tiene que tener los jóvenes. ¿Cómo la ha dado ahí? ¿Cómo la ha tirado? ¿Es verdad o no? Están saliendo de aquí al lado. Está Pompeu aquí. Fuera, Pompeu. Ah, está aquí. Están saliendo directos ahí. Con los micrófonos. Hay un
Un matecito de coca, sí. Un matecito de coca. Un matecito de coca sí que me tomo hoy. Es que el mal de altura estará. Mira que yo conozco los vistos. Sí, Agua no hay Perdón, para estoy infusión. echando mucho de menos. Ah,
No sé. ¿Para esta sala? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Vale.
Buenas tardes a todos los que estáis presencialmente y también asistiendo al panel de forma telemática. El panel que tenemos se trata sobre el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial y, bueno, las personas que estamos en la mesa somos pues una parte importante del equipo que ha estado participando en el desarrollo de este proyecto. ¿Pueden poner, por favor, las diapositivas? Bueno, comenzamos con un vídeo. Nuestra labor ha sido velar por la lengua. Bien, enseñársela a las máquinas. Hola, soy la nueva compañera, la que no descansa, la que aprende rápido, la que ha leído todo lo que tiene a su alcance, la que aprende con vuestra voz y con vuestras palabras. Estoy aquí para ayudar, para escuchar mejor, para contestar antes, para entender cómo habláis allá donde estéis. ¿Dices computadora, ordenador o la compu? Lo sé. ¿Te inventaste una palabra? Me llegó ayer. Gracias a vosotros y al trabajo de esta tricentenaria casa, hoy puedo acompañar a los expertos que detectan palabras nuevas, que escuchan acentos de todo el mundo y que responden dudas cada día. Puedo sugerir correcciones, ofrecer respuestas rápidas y estar presente en las herramientas que usáis cada día para que el español, estéis donde estéis, se entienda como ha venido ocurriendo hasta ahora y os permita comunicaros entre vosotros. Estoy entrenada con siglos de sabiduría en nuestra lengua común y millones de conversaciones. ¿Y sabéis qué? No quiero corregiros, quiero entenderos, seguir aprendiendo con vosotros, porque lo que decís y cómo lo decís también es parte de lo que somos. Vosotros habláis. La RAE os escucha y trabaja para preservar la unidad en la diversidad. Y yo aprendo. Queridos humanos, bienvenidos al futuro del español, uno en el que nos entendemos aún mejor. Bueno, como todos ustedes saben y se presentó en la sesión plenaria, el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial nace en el año 2019 con los siguientes objetivos. Por un lado, procurar que se enseñe un español correcto a las máquinas y, por otro lado, desarrollar herramientas y aplicaciones que ayuden a las personas, a los lingüistas, en este caso los que están trabajando en la RAE, a adquirir un buen uso del español. Entonces, trata, por un lado, cómo la lengua española puede ayudar, los recursos de la lengua española puede ayudar a la inteligencia artificial y también, por otro, cómo la inteligencia artificial puede acelerar ciertos procesos de análisis y de estudio de la lengua. El proyecto, básicamente, tiene dos fases. En la primera fase hubo un acuerdo con las grandes empresas tecnológicas para que incorporaran el diccionario dentro de algunos de sus productos. En concreto, bueno, se realizó un acuerdo con Telefónica en el año 2021 que cuenta con el diccionario y lo ha incorporado a ciertos juegos exclusivos que aparecen en Movistar Plus. En el año 2022 se llegó a un acuerdo con Microsoft que ha incorporado también el diccionario en algunos de sus productos. Y en el año 2023 pues, hubo un hito muy relevante de la empresa Google, por el cual, pues antes cuando buscábamos una palabra en Internet, Google llevaba el diccionario de Oxford. En diciembre del 2023, Google resolvió este problema y bueno, ahora mismo lo que hace es apuntar al diccionario de la Real Academia Española. Asimismo, también se integró el lexicón de la Real Academia pues en cierto tipo de aplicaciones que todos utilizamos para enviarnos mensajes y de esa forma pues escribir mensajes que son correctos.
La segunda fase, que es el proyecto Leia, ha sido financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de los fondos Next Generation en el contexto de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y, por un lado, tenemos un recurso que es la plataforma en sí, en la cual pues bueno, vamos a aplicarla al final de este panel, en donde bueno, pues, hemos incorporado en ella pues, cierto tipo, o sea, casi todos los recursos de la RAE y nos va a permitir pues, desarrollar muchas aplicaciones pues, siguiendo las técnicas más modernas y actuales. Esa plataforma, para algunas de las aplicaciones, también ingiere cierto tipo de contenidos procedentes de redes sociales y de otros recursos externos, como pueden ser medios digitales, los cuales aquellos que se analizan pues siempre tienen el permiso y el visto bueno del propietario. Se han construido en total 5 aplicaciones. Una de ellas es una herramienta de verificación lingüística, otra es un observatorio de detección de neologismos, la tercera es un sistema para recopilar material basado en la diversidad, la cuarta es un sistema supervisado de preguntas a respuesta y la quinta, que no aparece ahí arriba, sino en la parte inferior de la diapositiva, pues es un visor que se ha hecho para las fichas del punto rojo. Se han escaneado más de 800.000 fichas que son muy antiguas y en las cuales son fichas en las que aparece por primera vez un determinado lema. Entonces, bueno, como Jordi, Mar, Carlos, Ulises y Olivia han sido parte del equipo de la Real Academia que han participado en el desarrollo de la plataforma y en el día a día de todos estos casos de uso, pues les voy a ceder la palabra a ellos para que expliquen cada uno las aplicaciones en las cuales han estado involucrados. En primer lugar, doña Mar Alberto es responsable de Administración de la Real Academia Española, institución en la que trabaja desde el año 2000. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Auditoría de Cuentas por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Asesoramiento Fiscal por el Centro de Estudios Garrigues. Es además gerente de la Fundación ProReal Academia Española desde el año 2016 y ella ha estado muy involucrada en en esta aplicación que trata también de las fichas del punto rojo. Por lo tanto, le cedo la palabra a Mar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Asunción, vamos a hablar del proceso de digitalización de los fondos de la RAE. La Real Academia Española, dentro del proyecto Leia, ha incorporado en sus archivos diferentes materiales manuscritos del fichero general, que aún no habían sido digitalizados. En concreto, han sido 870.664 fichas que se corresponden en su mayor parte a fichas con punto rojo, que hacen referencia a la primera aparición de un término. Estas fichas se encuentran agrupadas en cajones similares a los que podemos ver en la imagen y están ordenadas alfabéticamente dentro de cada cajón. Para cada una de las fichas se ha realizado un proceso de digitalización básica que recoge el término y la presencia del punto rojo. En etapas posteriores se ha realizado una metadatación exhaustiva de cada ficha. Para acometer la tarea de digitalización masiva de las fichas del punto rojo se formaron 2 equipos, uno que trabajaba de manera presencial en las instalaciones de la Real Academia y otro de forma virtual. El trabajo se dividió en 5 fases, que las podemos ver en la pantalla, en la figura que se presenta. Y en estos siguientes minutos vamos a hablar sobre estas fases que se han llevado a cabo. La fase 1 era de manipulación y escaneo masivo. Se utilizaron 2 equipos que estaban formados por 2 escáneres de alta producción y 2 portátiles de 500 gigas de disco duro como principal característica. El equipo humano estuvo formado por 2 técnicos de Digital Data. Previamente al escaneo, para conseguir un mayor automatismo, se generaron unos códigos de barras que identificaban unívocamente cada cajón. Estos códigos de barras se escaneaban junto con cada lote de fichas y se generaba un nombre automático con el identificador único de ficha, conforme a las indicaciones que había establecido la Academia. En la fase 2, transcripción masiva de lemas, se hizo una optimización del proceso de transcripción masiva
de lemas y desarrollando una aplicación llamada Python para mejorar el proceso de renombrado de los archivos digitales resultados del escaneo. En este momento aún no se estaba realizando ningún proceso de OCR, solo se había escaneado y extraído el lema del renombre del archivo. En la fase 3 es donde se realizaba el OCR masivo en formato XML alto. Se elige para este proceso un AVI OCR Container que se presenta como una solución robusta y escalable que permite transformar archivos TIFF en datos estructurados mediante el uso del formato XML alto. Este formato es ideal para aplicaciones que requieren análisis semántico, indexación avanzada o reconstrucción visual del documento original. En la fase 4 es donde ya se pasaba a hacer el metadatado enriquecido. Este metadatado, a partir de los archivos XML alto generados en las fases anteriores, estaba basado principalmente en el uso de modelos del lenguaje. Dado el gran volumen de archivos, se optó por utilizar modelos de lenguaje de tamaño pequeño. La fase 5 fue desarrollar un visor. En paralelo con todo el proceso anteriormente descrito, se ha desarrollado un visor que permite el acceso en línea a las fichas digitalizadas. En la pantalla podemos ver un ejemplo de búsqueda. En su buscador podremos buscar por lema usando el autocompletado y el visor mostrará las papeletas que respondan a la búsqueda. En él se podrá acceder a las fichas desplazándolas una a una en 2 páginas u obtener una visión más general en varias de ellas al mismo tiempo gracias a las vistas en miniatura. Con el icono de la lupa se puede buscar dentro del contenido de las fichas gracias a la transcripción hecha por los modelos de inteligencia artificial. Ya. Muy bien, muchas gracias, Mar. A continuación, don Ulises Delgado Díaz, que es lingüista en la Real Academia Española. Él cursó estudios de Filología Hispánica e Investigación en Lengua Española en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en octubre de 2023 con una tesis titulada Minimizadores superlativos, fenómenos de grado, de finitud y polaridad, trabajo que recibió la calificación de sobresaliente cum laude y que fue premiado con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Filología. Posteriormente, ha sido profesor en las universidades de Castilla-La Mancha y Complutense de Madrid. Desde 2024, trabaja en la Real Academia Española, donde se ha dedicado a la edición revisada y ampliada de la nueva gramática de la lengua española y a las labores de apoyo lingüístico en el proyecto Leia. Ulises nos va a contar pues, cómo 2 aplicaciones son de gran interés para el uso diario de los lingüistas que están en la academia. De acuerdo, muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, la idea general sobre lo que voy a hablar yo hoy es sobre cómo la inteligencia artificial puede llegar a ayudarnos a los lingüistas en nuestras labores del día a día y particularmente aterrizaré esta idea en la presentación de 2 de las herramientas que hemos desarrollado dentro del proyecto. La primera de ellas es el Observatorio de Palabras del Español, que es una herramienta que localiza e incorpora en una plataforma todas aquellas palabras y expresiones que no están recogidas en el Diccionario de la Lengua Española, el diccionario académico. Los objetivos en general de esta herramienta del observatorio es, en primer lugar, monitorizar el uso del español en el mundo digital, es decir, tomar el pulso al idioma en redes sociales, en medios digitales, rastreando el uso que del español hacen los hablantes en todos estos medios. En segundo lugar, facilitar el trabajo de detección y seguimiento de nuevos términos, acepciones por parte de los lingüistas de la RAE, facilitándoles una herramienta que automatiza parte de este proceso. Y en tercer lugar, contribuir a la labor de divulgación del conocimiento lingüístico, haciendo públicos aquellos resultados que puedan tener especial interés para los hispanohablantes. Con estos objetivos, ¿cómo funciona el Observatorio de Palabras del Español? Bueno, pues en primer lugar, gracias a un modelo, Apify, rastreamos una serie de palabras y expresiones que no están recogidas en el diccionario de la lengua española, pero que sí aparecen registradas en medios digitales, en medios oficiales y también en redes sociales, como por ejemplo Instagram o Twitter, actualmente X. Luego,
y a partir de diferentes parámetros calculamos la relevancia de estas palabras y expresiones, la relevancia que puede tener para los lingüistas. Es decir, gracias a un algoritmo calculamos una métrica de relevancia que ordena los términos según su potencial interés, a partir de diferentes datos como evolución temporal, distribución, etc. Es importante señalar que esta relevancia puede ajustarse mediante retroalimentación proporcionada por los propios lingüistas. Es decir, los equipos lingüísticos que utilizan esta herramienta pueden modificar esa relevancia a través de un sistema de puntuación. Y que gracias también a esto, señalar que el sistema aprende qué características pueden ser relevantes y de esta manera va mejorando en su uso. En tercer lugar, para cada palabra o expresión se crea automáticamente una ficha que incluye otros datos relevantes. Ejemplos de uso, frecuencia, distribución geográfica y temporal y algunos otros que son con los que va a trabajar posteriormente el lingüista. Y por último, los lingüistas de la RAE pueden editar diversos campos de estas fichas y modificar, como ya he dicho antes, la relevancia de las palabras gracias a un sistema de puntuación, para posteriormente aquellas que sean relevantes ser publicadas en la página pública del observatorio. Esto que tienen aquí son imágenes del observatorio. Lo que tienen a la izquierda y en el centro es justamente la plataforma interna del observatorio, lo que ve el lingüista que trabaja con estas palabras. Como ven, en la izquierda tenemos una serie de ejemplos de uso, en ese caso que es el término podcast, son casi todos de prensa digital, pero al final puede verse que también ha entrado un ejemplo de redes sociales, concretamente de Instagram, y como pueden ver, en el centro, aunque no se muestra todo la ficha al completo, aparecen los campos que el lingüista puede editar, como una descripción más detallada, referencias a otras obras, porque a veces las palabras detectadas por el observatorio, aunque no estén recogidas en el diccionario de la lengua española, sí que pueden estar en otros diccionarios, como el jurídico o el panhispánico. Y lo que ven a la derecha es cómo esta ficha se muestra al usuario externo que se mete en la página pública, o se meterá en la página pública del observatorio para ver los datos que los lingüistas han decidido publicar. Las ventajas que el observatorio tiene para los lingüistas y en concreto para los equipos lingüísticos de la academia son claras. En principio, en primer lugar, automatiza y agiliza un proceso de recopilación de palabras y expresiones novedosas cuya frecuencia de uso puede tener picos que reflejen su actualidad. En segundo lugar, proporciona a los lingüistas información útil sobre estas expresiones y les permite procesar las fichas para incluir y editar los rasgos más relevantes. Es decir, no simplemente detecta las palabras, sino que ofrece datos como la frecuencia de uso, frecuencia absoluta, evolución temporal, etcétera, que son relevantes, porque además no todos los equipos lingüísticos de la RAE pueden tener los mismos intereses. Los que sean lexicógrafos pueden estar interesados sobre todo en la frecuencia de uso que se hace de ciertos términos, otros pueden estar más interesados en reflejar qué términos se están utilizando actualmente en redes, y todo esto se puede saber gracias a todos estos datos que recopila el observatorio. Y por último, el observatorio ordena y clasifica las palabras y expresiones de una manera muy rápida y eficiente y, por tanto, agilizando el proceso, el trabajo de lexicógrafos y de otros miembros de los equipos lingüísticos de la academia. La siguiente plataforma de la que les quería hablar hoy es la plataforma de consultas lingüísticas o herramienta de preguntas y respuestas, que es una herramienta pensada para los equipos de la academia para contribuir en la labor que vienen desarrollando desde hace tiempo de responder a las consultas que realizan los usuarios o bien en redes sociales o bien a través de la página web. Los objetivos de esta plataforma de consultas lingüísticas pueden resumirse en estos dos. En primer lugar, recopilar y resolver de forma sencilla las dudas lingüísticas de los hispanohablantes y, en segundo lugar, facilitar el trabajo de los lingüistas de la academia a través de la localización automática de respuestas ya dadas a consultas similares. Es decir, que esta plataforma únicamente no trasvasa desde un sitio a otro las consultas, sino que además ayuda al lingüista a resolverlas buscando consultas similares planteadas en el pasado y ya respondidas. Dicho esto, ¿cómo funciona esta plataforma? Bueno, pues en primer lugar,
A la herramienta, a la parte interna de la herramienta, llegan las consultas realizadas, como ya he dicho antes, o bien a través de la página web, pero también a través de la red social X. Pero no simplemente llegan de manera cruda, digamos, sino que llegan categorizadas por temáticas. Es decir, gracias a un modelo que hemos entrenado, estas consultas llegan clasificadas o bien como léxicas, sintácticas, morfológicas o de cualquier otro tipo, para ayudar ya a los propios lingüistas en la división de las tareas en función de su propia especialización. A continuación, para cada consulta, un sistema de inteligencia artificial busca consultas similares ya respondidas en el pasado y ofrece posibles respuestas basadas en estas mismas ya dadas anteriormente. El lingüista selecciona la opción que mejor se ajuste a la consulta hecha y edita su contenido para adaptarla. Luego, una vez editada, la respuesta se envía directamente desde la plataforma, o bien en forma de tweet, si la consulta se ha realizado a través de la red social, o bien como correo electrónico, si la consulta se ha hecho a través de la página web. Y por último, tras hacer los cambios pertinentes, las consultas pueden publicarse en la página web de la RAE, de modo que los usuarios puedan resolver sus dudas sin tener que realizar la consulta y puedan consultarla directamente en la página web. Esto que ven aquí, por ejemplo, es una imagen nuevamente de la plataforma interna, es decir, de lo que le llega al lingüista que está trabajando para resolver las consultas. Lo que ven arriba es una consulta que ha llegado a través de X, que pregunta sobre la escritura del término film, si debe ir en cursiva o no, siendo que ya existe la alternativa en español filme. Como ven, debajo, en la clasificación de la pregunta, esta viene marcada como léxica, como les dije antes, porque gracias a un modelo que hemos entrenado, las consultas llegan ya categorizadas. Además de como léxica, viene categorizada como extranjerismos y calcos, porque luego los propios lingüistas pueden añadir subtipos que les ayuden a definir, delimitar su trabajo. Y a continuación, en la sección de respuestas propuestas, vienen 3 opciones de respuestas ya dadas en el pasado a preguntas similares. En este caso podríamos seleccionar, por ejemplo, la segunda opción. Si se usa la forma film, debe mantenerse en redonda, no obstante es preferible el uso de equivalentes como plástico alimentario, película plástica adhesiva, etc. Como ya he dicho antes, seleccionar esta respuesta no implica que tenga que ser esa misma la respuesta que llega al usuario, porque el lingüista puede modificarla y editarla para adaptarla a las necesidades de la propia consulta realizada. Igual que nos preguntábamos antes con el observatorio que qué beneficios podía traer para los lingüistas, nos hacemos la misma pregunta con esta plataforma. ¿Cómo puede ayudar la plataforma de consultas lingüísticas a los equipos lingüísticos de la Real Academia Española? Bueno, pues en primer lugar, como ya he mencionado, rescata respuestas ya dadas en el pasado, incluso respuestas ya dadas por el equipo de Español al Día desde hace 27 años, por lo tanto hay una cantidad ingente de trabajo ahí que está siendo recopilada por esta plataforma para ponerla a disposición de nuestros propios lingüistas. En segundo lugar, permite en una cantidad menor de tiempo responder a las consultas, aumentando también, por tanto, la eficacia en su resolución. Y, por último, facilita la recepción de las consultas y la organización interna del trabajo a través de las funciones que pueden tener diferentes tipos de usuarios, puesto que dentro de la plataforma no todos los lingüistas tienen el mismo rol. Por tanto, la distribución de trabajo interna puede verse reflejada en esta plataforma. Con esto espero haber contribuido un poco a la idea de que efectivamente la inteligencia artificial puede ayudar a los lingüistas y no tiene que ser algo que temamos, sino que incorporemos como una herramienta nueva, novedosa y potente que nos ayude en nuestras tareas diarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Ahora, a continuación, el doctor Jordi Porta Zamorano, que es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor en Ingeniería Informática y Telecomunicación por la Universidad Autónoma de Madrid, pues nos va a hablar de las herramientas de verificación.
Jordi, desde 1996, desarrolla su labor principal como ingeniero informático en el Centro de Estudios de la Real Academia Española, actividad que compagina desde 1999 con su puesto como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte asignaturas del área de las ciencias de la computación e inteligencia artificial. Su trayectoria profesional e investigadora se ha centrado en el desarrollo de tecnologías lingüísticas aplicadas a diversos ámbitos, como la notación lingüística e indexación de corpus, la creación de recursos lingüísticos, la morfología computacional, la lexicografía electrónica, la traducción automática de lenguas de signos y la extracción de terminología en lenguajes de especialidad. Así que a continuación Jordi nos va a explicar los secretos de las herramientas de verificación. Gracias, Asun. Buenas tardes a todos. Quizá voy a hacer una presentación un poquito más académica, en el sentido de que voy a contar sobre todo los problemas con los que nos hemos encontrado cuando hemos abordado el tema de la verificación, digamos, automática. Este es un poco el guión, los puntos que voy a tratar, pero bueno, vamos a irlos viendo uno a uno. Quería empezar con una introducción a la verificación automática y la verificación como tarea ha seguido una evolución que ha sido siempre paralela a la del procesamiento del lenguaje natural en cada una de las épocas, empezando quizá en los inicios con sistemas basados en regla, para luego cambiar a sistemas estadísticos y recientemente se ha dado el paso hacia las redes neuronales. Las redes neuronales tienen una limitación y es que necesitan muchísimos datos, ¿vale?, para funcionar, para aprender todos esos patrones. Eso por un lado, pero para el tema de la verificación tenemos otro problema. Tenemos el problema de que no tenemos corpus con errores que sean suficientemente grandes y amplios o representativos o en español. Y tampoco hay una tipología exhaustiva, completa y sistemática de todos los errores que se pueden cometer. Si vamos a buscar información sobre el estado de la cuestión en la literatura científica, lo que nos encontramos normalmente son soluciones parciales al problema de la verificación, muchas veces centradas en el inglés o en el chino mandarín. Y si lo que hacemos es fijarnos en los sistemas comerciales, estos sistemas acostumbran a ser bastante opacos en cuanto a cómo funcionan por dentro y hay una información bastante escasa que sea pública. Muchas veces esta información está en forma de patentes. En Leia, los objetivos que nos habíamos marcado en este paquete de trabajo era el construir recursos y modelos para, por un lado, detectar errores, clasificarlos y luego sugerir correcciones. He puesto un ejemplo aquí de un texto que hablaba de Arequipa, donde he resaltado en rojo un par o tres errores que aparecen en el texto, y en la línea de abajo lo que tenemos es el sistema de marcación que usamos, ¿vale?, para detectar, para clasificar y para sugerir correcciones sobre esos elementos que son erróneos. Entonces, la metodología que nos habíamos propuesto fue la de constituir o construir una tipología de errores, por un lado, conseguir textos correctos, añadir errores de manera artificial a estos textos y entrenar modelos de inteligencia artificial con estos textos donde hemos introducido los errores. En cuanto a la tipología de errores o de cuestiones ortográficas, léxicas y gramaticales, las clasificaciones, hay un espectro que puede ir desde tipologías donde los errores están clasificados según el origen. Estas clasificaciones son complicadas porque no sabemos qué es lo que ha motivado un error. O bien pueden ser por manifestación, es decir, qué es aquello que producen, ¿no?, cuál es el efecto de ese error en ese texto. Factores adicionales a tener en cuenta al hacer una tipología de errores es que el español es una lengua policéntrica que tiene una variación geográfica, incluso normativa, bastante amplia y que además existen variedades que tienen que ver con el registro o la situación comunicativa
Y, por supuesto, no hemos abordado todos los errores que pueden venir de procesos como el OCR o la transcripción de voz u otros. La tipología que hemos creado en Leia está basada en los efectos de los errores en los textos normativos y esta tipología tiene como objetivo definir, clasificar los errores para que permita darse un diagnóstico a nivel informativo. Además, deben servir para evaluar sistemas de corrección automática y, por último, tienen que vincular toda esa información con las obras de la academia, la ortografía, la gramática, el diccionario panhispánico de duda o el libro de estilo. Esto en cuanto a tipología. En cuanto a los textos correctos, y pongo aquí correctos entre comillas porque no existen textos correctos, son muy raros esos textos, ese corpus que queríamos conseguir, sus características o requisitos serían que fuera amplio, que fuera variado, que respetara derechos de autor o licencias y, bueno, las fuentes seleccionadas finalmente son, algunas son la Wikipedia, textos editados por la ONU, Parlamento Europeo, el Boletín Oficial del Estado o incluso las ediciones conmemorativas de la Academia, algunos textos del corpus y prensa española y americana con permiso. Claro, estos textos no están libres de errores. Entonces, una de las cosas que hemos hecho, bueno, y además de no estar libres de errores, pueden ser que sean de una época anterior a la última reforma ortográfica. Entonces, esos textos ha habido que nivelarlos un poquito en cuanto a ortografía, lo referente a acentuación, mayúsculas, minúsculas, puntuación, y además esos textos se han filtrado de manera que el léxico que aparece en los textos es un léxico que está en el diccionario, para asegurarnos de alguna manera, no que sean correctos, pero que sí que sean lo más correctos posibles. Al final hemos trabajado con un corpus de 1.500 millones de palabras de estas fuentes que hemos visto. Teniendo los textos, nos disponemos ahora a introducir de manera artificial errores en esos textos. Entonces, el objetivo es ahora crear un corpus paralelo con enunciados correctos y enunciados incorrectos y que esto sirva de base para un entrenamiento supervisado de modelos de verificación. Como principios de generación sintética, tenemos que controlar muy bien la introducción de estos errores. Estos errores tienen que tener, de acuerdo con la tipología, una cobertura bastante representativa y sistemática. Y lo hemos hecho con dos aproximaciones. Una primera aproximación basada en reglas lingüísticas, utilizando herramientas de análisis automático lingüístico, normalmente para tratar fenómenos que son locales, como la concordancia inmediata o algunos errores fortuitos. Y hemos utilizado análisis automático a nivel morfosintáctico y a nivel de dependencias funcionales para localizar estas estructuras y provocar errores de manera controlada sobre ellas. Eso por un lado. Y por otro lado, para aquellos fenómenos que son de más largo alcance, en los que, por ejemplo, necesitamos saber cuál es el referente de un pronombre, hemos utilizado modelos de inteligencia artificial generativa, donde hemos instruido a los sistemas para que, recibiendo algunos textos, provocaran determinados errores. Y todo esto, pues, con un determinado nivel de acierto. Bien, una vez tenemos un corpus paralelo con datos para poder entrar modelos, lo que tenemos que hacer es seleccionar cuáles son esos modelos que vamos a usar. Las tareas o las subtareas de detección y clasificación las hemos agrupado y las hemos abordado a la vez, ¿vale? De manera simultánea. Para eso hemos utilizado modelos que se llaman de tipo discriminativo, basados en la arquitectura de transformadores, que son bastante conocidos. Y para la parte de corrección, es decir, la parte que sugiere una palabra, una expresión a algo que ha sido identificado previamente como un error, tenemos dos líneas de trabajo, una línea de trabajo basada en modelos generativos y otra en otro tipo de modelos que son un poco menos potentes que estos últimos, que son las arquitecturas codificador-decodificador. Estos modelos reciben como entrada la salida de los módulos anteriores.
Y finalmente, no es tanto un modelo, pero sí tenemos un módulo de explicabilidad que, a partir del error detectado y clasificado, intenta dar cierta información relacionada a través de enlaces a la doctrina académica, que tiene un cierto valor pedagógico, ya que ayuda a quien ha escrito pues, a comprender un poco cuál es el error. Para el entrenamiento también nos encontramos con problemas, como el cómo debemos reflejar de manera equilibrada toda la variedad que hay de fenómenos lingüísticos. También debemos manejar qué densidad de errores vamos a abordar y para ello entrenar con distintos escenarios y sobre todo evitar correlaciones espurias, porque todos estos modelos aprenden correlaciones entre cosas que coaparecen pero que no necesariamente han generalizado de manera suficiente el fenómeno, ¿no?, que estamos intentando enseñarle. Y luego tenemos el problema de que los datos de entrenamiento deberían tener una diversidad temática y estilística suficientemente amplia. Vale, todos estos modelos, una vez entrenados, pues hay que evaluarlos para saber un poco cuál es el desempeño que tienen las distintas tareas de verificación. Para ello usamos, no las voy a detallar, métricas estándar como la cobertura, la precisión, o una medida que se llama F, que combina las dos. Y para poderlos evaluar de manera adecuada, contemplamos dos tipos de escenarios. Un escenario donde lo que tenemos son datos que han sido generados, igual que los datos que estamos entrenando. Este es el escenario in domain, ¿no?, o dentro de dominio. Y claro, esto muchas veces no es del todo, no nos permite saber cómo va a funcionar, ¿no?, estos sistemas en un escenario distinto, ¿no? Y para poder medir esto último, que sería el escenario fuera de dominio, out of domain, lo que tenemos es un pequeño corpus que obtuvimos del CREA y que hemos normalizado y hemos adaptado a la ortografía, donde se hizo una pequeña marcación de algunos errores o de algunas erratas. Entonces, la evaluación, los resultados sobre este corpus de errores, digamos, naturales, tendríamos unas medidas que estarían, pues veis, un 81, un 71 o un 76, que es una cifra global, ¿vale? Cuanto más alto es este valor, mejor es el sistema, el valor máximo es 100, estamos en 76, es verdad que ahora tenemos algunos experimentos que estamos quizá por el 78, ¿vale? Y cuando evaluamos ese sistema con los mismos datos con los que hemos entrenado, las métricas que obtenemos, tanto en detección como en clasificación, como en corrección, son bastante altas, pero bueno, quizá no son suficientemente altas para aplicaciones, digamos, profesionales, ¿eh? O sea, todavía creemos que tenemos un poquito de camino por recorrer. Como conclusiones, podríamos seleccionar algunas, como que, por ejemplo, los modelos de lenguaje actuales, para detección y clasificación aprenden bastante bien los patrones de error de estos datos, de estos corpus paralelos, pero tienen determinados problemas como la capacidad de generalización, para lo cual hay que equilibrar bastante bien el corpus y hay que hacer cosas como aplicar técnicas como aumento de datos, ¿vale? En cuanto a la generación de errores sintéticos que permiten entrenar estos modelos, esto es imprescindible, pero es bastante complejo. El problema que encontramos con la aproximación por reglas es que dependen de analizadores que tienen una precisión bastante limitada, y cuando usamos la vía de modelos generativos nos encontramos con cierta contaminación semántica en los ejemplos que se producen, que da poquita variación y con lo cual no tenemos tantos ejemplos para entrenar como necesitamos, o muchas veces existe el riesgo de alucinación de estos modelos que nos generen cosas que no tienen nada que ver con lo que hemos pedido. Retos que tenemos por delante es el de crear datos para entrenamientos un poco más robustos que eviten todas estas cosas y diseñar pues algunas metodologías híbridas que combinen tanto modelos de
de reglas como modelos generativos. Trabajo futuro. La norma es algo que es previsible que vaya evolucionando, con lo cual habrá que ir adaptando todo esto. Habrá que seguir analizando los resultados de estos modelos, de los modelos que vayan apareciendo, habrá que incorporarlos también. Habrá que estar atento a la investigación que se pueda ir produciendo sobre verificación automática. Y, bueno, en cuanto a los nuevos modelos que ya acabo de mencionar, ya existen nuevos modelos que se pueden aplicar. Por ejemplo, los modelos de difusión, que pronto oiremos hablar bastante de ellos. La aplicación de otras técnicas como el aprendizaje por refuerzo. Y, bueno, con esto termino. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Jordi. Pasamos entonces, bueno, a agradecer también a doña Cristina Sánchez López, académica electa de la Real Academia, por la contribución suya y de su equipo en toda esta parte de diagnóstico y entrenamiento de los modelos. Bueno, pasamos ahora a la presentación de doña Olivia Piquero. Ella es directora de comunicación de la Real Academia Española desde 2019. Periodista experta en comunicación, imagen y nuevos medios, es también directora de Fundeu RAE, la Fundación del Español Urgente. Ha trabajado y colaborado con diversos medios y buena parte de su trayectoria profesional se ha vinculado a la comunicación en instituciones del ámbito de la cultura. Doctora en estudios iberoamericanos, ha ejercido como profesora de ciberperiodismo, nuevas tecnologías y marketing digital. Adelante, Olivia. Muchas gracias, Asunción. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí para que podamos compartir con vosotros algunos de los avances de esta fase del proyecto Leia, tanto a los que estáis en el público de forma presencial como a los que nos seguís por streaming o veréis este vídeo. Me ha tocado hablar de una de las herramientas de Leia que desde un punto de vista de comunicación yo tengo la esperanza de que va a suponer un impacto en la comunidad, sobre todo en aquellos hispanohablantes que tienen ganas de contarnos y de compartir con la Real Academia Española y con la Asociación de Academias de la Lengua Española cómo hablan y cómo se expresan. Estoy hablando en concreto del recopilador de la diversidad lingüística del español. Es un recopilador que hemos creado para que sean los propios hispanohablantes los que nos cuenten cómo hablan, ¿no? Es una herramienta que va a permitir recopilar de forma masiva información lingüística, pero que van a ser los propios hispanohablantes quienes la proporcionen de forma directa y de forma consciente, algo que es bastante bonito. A través de una interfaz sencilla y amigable, que bueno, os muestro lo que podemos contar hasta ahora, porque dentro de poco podremos hacer público todas las herramientas del proyecto. A través de esta interfaz sencilla, que es además amigable e intuitiva, los hablantes van a poder responder a muchas preguntas variadas que se les va a mostrar aportando datos sobre su uso real de la lengua española, porque no solamente va a ser sobre el léxico, sino que también les vamos a hacer preguntas sobre gramática, ortografía, todas las cuestiones que a ustedes se les puedan ocurrir que tienen que ver, ¿no? con la lengua española. Y además, lo que es más importante aún es que no se trata de examinar a nadie, sino de conocer cómo dicen realmente las cosas, porque no hay respuestas incorrectas dentro de este recopilador, sino que lo que queremos es recopilar de forma masiva toda esa riqueza del español y esa diversidad que todos sabemos que el español tiene. Así, cuando accedan a esta plataforma, a esta imagen que tienen ahí, que luego explicaré qué es lo que estamos viendo, se les va a pedir a todos que indiquen el lugar, no donde viven, sino donde aprendieron a hablar español, ¿vale? Sean hablantes nativos o no. Una vez que hayan respondido a esto, se les van a presentar distintos retos. Nosotros lo llamamos retos porque nos ha parecido que era una buena forma de ludificar y de compartir con la comunidad y de que ellos nos pudieran hacer llegar pues toda esta riqueza. Una vez que van a entrar dentro de estas pantallas,
actividades, de estos retos, se les van a plantear una serie de preguntas lingüísticas. Entre la información que se busca obtener está, por ejemplo, conocer la palabra que utilizan en su zona geográfica para referirse a un determinado objeto que se muestra en una imagen, la manera como escriben una palabra que se les lee, la variante gráfica que prefieren para una misma voz, su valoración sobre una construcción sintáctica o incluso la pronunciación que le dan a un término. Y es que a la hora de participar en esta plataforma, los usuarios podrán responder de distintas maneras, tanto escribiendo texto en un cajetín en blanco o eligiendo alguna de las múltiples opciones que se les pueden ofrecer, como grabando su propia voz, que también es una novedad bastante importante dentro de lo que nosotros llamamos recopilador. A modo de ejemplo, se les podrá presentar la foto de un helado alargado de algún sabor contenido dentro de una funda de plástico. Y voy a hacer un pequeño test, viendo que aquí en la sala hay bastantes personas que están interesadas en esto. ¿Cómo llamaríais? A ver si tenemos aquí la fotografía. ¿Veis la segunda imagen que está por debajo? La que está al lado de las zapatillas deportivas. Bueno, ¿cómo llamarían ustedes a este helado con un sabor que está dentro de un plástico? La primera fila, ¿cómo le llamarían? Yo lo digo yo, ¿vale? O sea, yo lo llamaría flash, pero sabemos que hay muchas formas, ¿no?, de nombrarlo. Van a ser los propios usuarios de esta plataforma los que tengan que decir si lo llaman flash, si lo llaman boli, si lo llaman poloflan o de alguna otra forma. Gracias al sistema, además, de organización automática de la información de esta herramienta, todas las respuestas se van a guardar y se van a agrupar con el país asociado que ha indicado el participante al comienzo de su sesión. Y otra cosa que es muy importante es que todo se va a hacer de forma anónima. Lo único que nos interesa realmente es dónde aprendieron a hablar español. Nadie se va a quedar con más datos que esos que ellos van a poner, ¿no?, de forma voluntaria dentro de estos cajetines. De esta manera se hace posible que toda la comunidad hispanohablante colabore, como decíamos al principio, de una forma muy sencilla y sobre todo directa con la RAE en su labor de observación y descripción del uso real del español y en su esfuerzo por preservar, junto con la SALE, la unidad dentro de la diversidad que caracteriza a nuestra lengua. Los datos recopilados, además, podrán servir para enriquecer la información descriptiva y normativa que se presenta en obras académicas como el Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario Panhispánico de Dudas, la Ortografía de la Lengua Española o la Nueva Gramática de la Lengua Española. También nuestros compañeros de distintos departamentos nos van a poder proponer estos retos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que Español al Día, que está siempre viendo en las redes sociales de forma manual, y bueno, con el observatorio, cuando lo pongamos en marcha, pues será todavía más rápido, nos pueden lanzar preguntas de: oye, estamos viendo que esta palabra ha surgido y nos gustaría saber cuál es su empleo de uso real por parte de distintos países, ¿no? En definitiva, esta herramienta supone otra muestra de cómo la Real Academia Española aprovecha a través de ella las nuevas tecnologías para mejorar el conocimiento del español, en este caso en colaboración directa con los hablantes que, como siempre se ha dicho, porque es así, son los verdaderos dueños del idioma. Y ahora esto me lleva a pasar a la siguiente diapositiva, que me ayuda Ulises, porque soy la de comunicación, pero el PPT no lo controlo demasiado bien, y es que, hemos llevado a cabo una serie de pruebas, ¿no? Lo hemos llamado datatones, porque han sido maratones de datos que hemos hecho de forma masiva con un público objetivo muy determinado. En este caso concreto de la plataforma de la que estábamos hablando, de este recopilador, lo que hemos hecho ha sido probarlo con el público, gracias a 2 maratones de datos, a estos 2 datatones abiertos a escolares. Hemos escogido además a los escolares para ver también y probar la usabilidad y la cercanía de la plataforma que estábamos creando, ¿no? Nos ha parecido que era una experiencia muy bonita. Estos datatones se han diseñado especialmente para niños de 11 años, de quinto y sexto de primaria, 10 y 11 años, de las distintas comunidades autónomas de España. Lo han probado en 2 vertientes. Todo ha sido digital, porque la plataforma es absolutamente digital. Ellos nos han explicado pues cómo lo han visto, si les ha gustado jugar con ello, pero sobre todo nos hemos dado cuenta de que realmente
sirve para lo que estábamos buscando, ¿no? Estos escolares, pues lo que han hecho es que en el mes de junio de este año, hace realmente poquito, fueron los primeros en probar, ¿no?, de forma preliminar esta herramienta, con la que además ya hemos empezado a recoger y a organizar los datos que ellos aportaron. Fueron los primeros, algo que nos parecía bonito y muy simbólico, que fueran justamente los escolares los que pudiesen tener esta oportunidad, porque justamente este recopilador consiste en eso, en que alguien se divierta mientras aprende o mientras comparte, ¿no?, con nosotros, y que además contribuya pues compartiendo sus conocimientos. Estos colegios, que fueron invitados de distintos puntos de España, pudieron acceder a la plataforma desde sus aulas con una serie de retos en línea que, bueno, mira hacia el fondo de la sala porque hay personas que estuvieron muy implicadas en el diseño también de estos juegos y de estos retos. Participaron más de 1.500 alumnos pertenecientes a 64 grupos de 46 colegios distribuidos en 13 comunidades y ciudades autónomas. A mí la cifra me parece bastante impresionante y sobre todo lo que nos pareció muy positivo fue la reacción, la respuesta tanto de los niños como de sus profesores, que nos hicieron llegar todo lo que les ocurría, todos los pequeños problemas que se encontraron y sobre todo pues todas las impresiones, ¿no?, que ellos tuvieron. Y además una muestra bastante amplia, medio millar, 500 alumnos de 5 colegios pertenecientes a la Comunidad de Madrid, realizaron ese reto en vivo presencialmente desde el Salón de Actos de la RAE. Fue una mañana bastante divertida en la que, bueno, fue bonito y emocionante que ellos nos pudieran pues ir compartiendo, ¿no?, todo aquello que hacían. Y además, aunque pertenecían a casi todas las comunidades autónomas los colegios que finalmente pudieron participar, nos dimos cuenta de que no solamente estaban representadas todas las áreas geográficas de España, sino que casi todas las del mundo de habla hispana, porque muchos de estos niños, bueno, pues sus países de origen también eran países de América, de la América hispana, y eso se ha podido ver, ¿no?, dentro de la recopilación que hemos hecho, que la verdad es que si en algún momento terminamos haciendo un informe de estos datatones, les invitaremos a leerlo, porque ha sido bastante divertido el ingenio que tienen los niños para llamar a las palabras de la forma en la que lo hacen. Bueno, lo hemos explicado dentro de los distintos retos que se le pusieron a estos estudiantes, que justamente era la imagen que hemos podido ver en la pantalla anterior, pues indicaban, por ejemplo, qué nombre le daban a un objeto que aparecía en la imagen, ofrecían una información determinada. Por ejemplo, se veía a una persona que llevaba a un niño a hombros, ¿no? ¿Cómo llamas a eso? Llamar a hombros, llevar a caballito, llevar a cuchus, o sea, era como bastante divertido lo que nos iban contando. Pero aparte, dentro de esta plataforma que hemos presentado, siempre va a haber una imagen fija en la que se va a poder describir una escena, para que así todos los hispanohablantes que accedan a la plataforma no tengan que estar siempre dirigidos, sino que con una imagen ellos nos la puedan describir de la forma en la que lo harían de una manera natural, con lo cual no vamos a ver solamente el léxico, sino también la forma de expresarse, estilo y muchísimas otras cuestiones, y por supuesto también lo van a poder grabar, con lo cual se podrá ir creando un corpus oral. Hicimos también esta experiencia de forma interna dentro de la Real Academia, fue uno de nuestros datatones, porque después de ver el éxito nos pareció que era muy importante que todas aquellas personas que estábamos trabajando dentro del proyecto pudiéramos bueno, disfrutar de él, conocerlo también en primicia, y nuestros hijos, sobrinos, nietos y demás personas pequeñitas a cargo, ¿no? Pero también hicimos un reto más adulto, vamos a llamarlo así, en línea, que bueno, pues se celebró en abril de este año. Fue realmente el primer datatón que llevamos a cabo dentro del proyecto Leia, y su objetivo fue perfeccionar el sistema de la herramienta de clasificación automática de consultas lingüísticas, que va a servir para esa herramienta que ha presentado nuestro compañero Ulises. Dadas las características del reto, que requería de conocimientos lingüísticos bastante avanzados, se invitó a participar a estudiantes
estudiantes de filología hispánica con un nivel equivalente o superior al de tercero o cuarto de carrera, así como a lingüistas, lingüistas computacionales, filólogos, profesores de lengua u otros expertos o especialistas de este rango que pudieran acreditar, ¿no? dicha condición. A este reto se inscribieron más de 400 personas, de las que finalmente se seleccionaron casi a 400 también, a 385. El Datatón mostraba una serie de formularios, que es esto que estamos viendo aquí en la pantalla, mostraba una serie de formularios con preguntas extraídas de las consultas lingüísticas formuladas a la Real Academia Española por usuarios reales de la red social X, antes llamada Twitter, y consistió en clasificar adecuadamente cada una de ellas dentro de las siguientes categorías: ortográfica, morfológica, sintáctica, léxica o otra que llamamos varios, ¿no? Siempre tiene que haber un cajón desastre dentro de todas estas pruebas. En total se seleccionaron y anonimizaron un total aproximado de 28.000 preguntas recibidas a través de X para poder llevar a cabo esta prueba, y como fruto de este datatón se obtuvieron más de 20.500 respuestas que los lingüistas de la Academia consideraron válidas, con las que se procedió a entrenar de nuevo el clasificador de temática de las preguntas con unos resultados excelentes. También me gustaría decir del reto anterior que este juego que le planteamos a los niños constaba de hasta 20 pantallas distintas y recibimos un total de 22.261 respuestas, con lo cual nos parece que han sido unas experiencias muy positivas, de las que hemos aprendido mucho y que han servido para el proyecto Leia, y por tanto esperemos que para toda la comunidad hispanohablante. Y muchísimas gracias, Asun. Muy bien, gracias, Olivia. Bueno, y ahora don Carlos Merino, que es licenciado en informática, con amplia experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos en sectores como el cultural, la consultoría, las telecomunicaciones y el jurídico. Él nos va a hablar de la plataforma, cómo se ha construido la plataforma. Él está especializado en la gestión de equipos multidisciplinares, arquitectura técnica y alineación de soluciones IT con objetivos de negocio. Es un apasionado por la innovación, la automatización de procesos y la mejora continua mediante tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Adelante, Carlos. Gracias, Asun. Buenas tardes. Las aplicaciones que han presentado mis compañeros están alojadas en lo que denominamos la plataforma de Leia, que se asienta principalmente en dos principios. Ser una plataforma nativa de la nube, por los motivos que ahora explicaré, y ser una plataforma lógica ágil. ¿Por qué una plataforma en la nube? Pues porque permite tener unos costes iniciales bajos. El modelo de facturación de las nubes públicas es por el tiempo que se tienen levantados o por el tamaño que ocupan nuestros recursos, de forma que, siguiendo ese paradigma y ajustando siempre las tallas de los recursos de computación, almacenamiento y teniéndolos levantados solo el tiempo por el que los podemos necesitar, los costes van a ser siempre muy contenidos, incluso en el medio y largo plazo. Por otro lado, la escalabilidad del sistema es virtualmente ilimitada. Podemos considerar que tenemos un disco duro de espacio infinito y toda la computación que realmente podamos necesitar, siempre y cuando nos ciñamos a paradigmas de desarrollo en nube, en los que tienen que estar basados en una escalabilidad horizontal, en oposición a otros tipos de sistemas como la virtualización, en el que la capacidad máxima del sistema nos lo da la cantidad de hardware que tenemos disponible, y eso sí es finito, pero si utilizamos modelos, paradigmas de escalabilidad horizontal, la nube nos da prácticamente ilimitado. Por otro lado, se dispone o no hay que invertir ni en mantenimiento, ni en actualización, ni en el hardware, ni en los suministros, ni en las versiones de software. Y esto, para los administradores de sistemas, pues es una inmensa alegría. Nos permite mucha agilidad si un departamento requiere en un momento determinado hacer una prueba que necesita de un hardware muy potente, que probablemente no tengamos, pues en la nube eso podemos lograrlo de forma muy rápida y hacer esa prueba durante el tiempo que necesitemos, apagar los servicios y haber realmente gastado un dinero razonable.
Nos despreocupamos de tener que adecuar centros de datos, nos despreocupamos de que una excavadora haciendo una obra se lleve por delante nuestra alimentación o nuestras líneas de comunicaciones. En fin, los técnicos duermen muy bien con un modelo de nube. Por otro lado, también, todas las nubes públicas de los principales fabricantes pues, tienen múltiples centros de datos repartidos por todo el mundo, además redundados entre ellos, y comunicados por líneas privadas redundadas. Con lo cual, bueno, pues, es bastante difícil que se nos caiga nuestra aplicación porque, por ejemplo, cualquier centro de datos de AWS, como el que tiene en Aragón, siempre hay 3 zonas disponibles que están en 3 pueblos de Aragón y ellos mismos balancean la disponibilidad ante caída de uno de ellos, con lo cual siempre vamos a tener nuestras aplicaciones disponibles. Y finalmente, las nubes proporcionan una seguridad por defecto mucho mayor que la que probablemente podamos tener en sistemas alojados en las propias dependencias de las empresas o de las instituciones. Y además con conformidad de múltiples niveles de certificación para administración pública, para alojar datos médicos, incluso para sistemas militares y adecuadas también a las necesidades de cada país. Con lo cual, estos sistemas normalmente son siempre mucho más seguros frente a los típicos ataques de ransomware, en los que suelen campar muchas veces en las redes internas de las organizaciones, y en la nube esto, por los propios sistemas básicos que tienen, es bastante más difícil que se produzca. Por otro lado, la plataforma la hemos construido siguiendo paradigmas modernos. Existe una arquitectura que se denomina de lago de datos, que permite desacoplar en distintas capas los datos y procesos del sistema, de forma que el mantenimiento, evolución de cualquiera de ellos se pueda hacer de forma desacoplada, sin afectar al resto de la plataforma ni los servicios ni aplicaciones que están funcionando en ella. Además, lo hemos desarrollado bajo un sistema de gobernanza unificada que permite tener controlado accesos, roles y permite una trazabilidad de los datos y de los accesos a esos datos, con lo cual las aplicaciones que se construyan pueden también cumplir con normativas que en algunos casos se puedan necesitar. Y finalmente, y esto es quizás la parte más importante, está construida bajo los paradigmas de infraestructura como código, integración continua, despliegue continuo y aprovechando la gran cantidad de servicios nativos que tienen estas nubes para prácticamente cualquier necesidad. La infraestructura como código lo que nos permite es tener infraestructura que está gestionada como si fuera un programa clásico programado en cualquier lenguaje. En un programa, siguiendo un determinado formato, se define cómo va a ser nuestra estructura, es decir, qué servidores vamos a levantar, con qué redes, cómo van a cooperar entre ellos, con qué servicios, de forma que de forma muy sencilla podemos tener 3 ambientes de trabajo, que son los clásicos de desarrollo, preproducción y producción. Y además, como están guiados por código, tenerlos levantados el tiempo imprescindible que los podamos necesitar, por lo cual el coste de funcionamiento se mantiene siempre bajo control. Con el paradigma de integración continua lo que conseguimos es que a través de la gestión de todo el software en repositorios, de forma automática, cuando alguno de los desarrolladores sube una mejora, se lancen tests automáticos, validaciones, que eviten que errores en el parche o en el desarrollo que haya podido realizar el desarrollador puedan tirarnos abajo luego la aplicación.
Una vez superada esa fase de validaciones, con el despliegue continuo, lo que conseguimos es desplegar automáticamente a través de algunos scripts o guiones de cómo se tiene que levantar la aplicación. Esos cambios que han sido ya validados se llevan a producción sin intervención manual de ningún tipo, con lo cual evitamos errores y en caso de que se produzca alguno por algún motivo, existen ya definidos mecanismos para echar atrás ese despliegue, de forma que las aplicaciones de producción están siempre levantadas y nunca tendremos pérdidas de servicio. Y finalmente, estas nubes prácticamente tienen servicios para todo, tanto de software libre como adaptaciones y servicios personalizados que hacen de otros programas. Y esto es particularmente importante en el caso de trabajar con inteligencia artificial, porque la pila de servicios de IA cubre prácticamente cualquier necesidad. Podemos alquilar desde servidores con GPUs relativamente pequeñitos, pero también podemos alquilar máquinas con hasta 8 H200 de NVIDIA, que es el modelo más habitual hoy en día de entrenamiento, y sin perder de vista que una H200 cuesta en torno a $35.000, unos 30.000 euros, con lo cual tenemos acceso a una máquina de muchísimo valor que podemos tener levantada solo durante el tiempo que hagamos el entrenamiento que necesitemos. Y también dentro de ese conjunto de servicios podemos tener acceso a modelos, a un gran catálogo de LLMs de última generación a los que podemos acceder en una modalidad de pago por uso a través de APIs que nos proveen estas nubes. Con lo cual, con esta agilidad, la plataforma de Leia no solo queremos que asiente a estas herramientas que han descrito mis compañeros, sino que sea la base sobre la que asentemos las futuras aplicaciones y servicios públicos que la RAE preste a la ciudadanía. Uno de los puntos que he comentado en la diapositiva anterior era el desacoplamiento por capas. Quizás voy a ir muy rápido. Se dividen en 5 capas principales que podemos considerar horizontales, que aquí se enumeran, más 2 que son transversales a ellas. La capa de ingesta se ocupa de dar entrada a los datos que entran a nuestras aplicaciones. Pueden tener mecanismos tan sencillos como FTP, replicación de archivos o accesos vía API, por ejemplo, a Wikipedia, o hacer uso de técnicas de web scraping, todo programado y automatizado. La capa de almacenamiento permite versionar y asentar todos los datos sin que las demás capas tengan que preocuparse de cómo se hacen. Y luego, por encima y siendo el corazón realmente del sistema de capas, tenemos la capa de catálogo, que lo que permite es tener los datos en diferentes niveles de madurez o calidad, que son realmente la clave de este sistema, de forma que el resto de capas, atendiendo a las definiciones de esos niveles, que habitualmente son bronce, plata, oro, en función del grado de madurez, accedan solo a aquellas partes que interesan, por ejemplo, a la capa de ingesta, que puede trabajar que podemos considerar que es una capa en crudo. Pues la capa de procesamiento puede trabajar sobre ella para generar una capa bronce. Y en sucesivos pasos esa capa bronce puede convertirse en una capa de plata y finalmente en una capa de oro, que es a la que normalmente accede la última capa que estamos viendo, que es la capa de consumo. Y todo esto con la ayuda de otras 2 capas que son transversales a ellas, que son las de orquestación y monitorización, que permiten tener una panorámica de cómo está funcionando todo el sistema, tener alertas, establecer cuotas de consumo, avisos por consumo, ver colas entre procesos de las distintas capas, en fin, tener una panorámica y un control exhaustivo de todo el sistema.
Y finalmente, esta plataforma, en esta plataforma hemos volcado todos los recursos que tiene la RAE, todos los diccionarios, todos los corpus, lexicones, en formatos originales que habitualmente ya están con un alto nivel de estructuración en XML y formatos similares, y que sirven a las capas que hemos visto en el paso anterior en función de las necesidades que puedan tener las aplicaciones para acceder a ellos. Y también hemos incorporado, como hemos visto en el caso del observatorio, fuentes externas utilizando herramientas como Apify para hacer recopilación de páginas web, lo que se denomina web scraping, y con ello accedemos al contenido de redes sociales, de medios digitales a los que nos han dado permiso para ellos, aunque en ningún caso construimos ni vamos a construir ningún corpus con ellos, simplemente recopilamos la información, por ejemplo, noticias de un diario, vemos qué palabras salen, el observatorio, por ejemplo, hace sus cálculos y sus métricas y luego el contenido es eliminado. También están introducidos a través de APIs los contenidos de Wikipedia y Twitter que nos pueden interesar, como por ejemplo las preguntas que hemos visto del paquete de preguntas y respuestas. Y también están disponibles, fosilizados o directamente automatizadas su recuperación, modelos o recursos, datasets de sitios habituales de la industria como Hugging Face. Eso es todo. Gracias. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, como pueden ver ustedes, la plataforma y todos los resultados, pues bueno, se han desarrollado además en un tiempo récord, aproximadamente ha sido 1 año y medio, y realmente, como Carlos ha dicho, la plataforma supone un paso adelante en el cual, pues bueno, los recursos los tenemos almacenados de una forma más segura, también más accesible, y vamos a poder construir pues aplicaciones similares a las que tenemos y ahora mismo el objetivo primero es que estas aplicaciones realmente se pongan en uso, pues se están poniendo ya en uso, pero que se utilicen y empecemos a recopilar esas palabras del observatorio, también empecemos a analizar esa diversidad que se va a proponer a través de los retos y bueno, continuaremos trabajando en todas estas líneas. Entonces, tenemos 5 minutillos para preguntas. Si la sala tiene alguna pregunta. Pues si no hay ninguna pregunta, yo les diría a cada uno de ellos que hay una. Pues venga. Vale, como ya sabes, hay muchos ejes de variación. Bien, no lo he dicho, es verdad, cuando me tocaba definir que era un texto correcto. Digamos que el sistema, en primera instancia, está preparado para recibir un texto que está escrito con la intención de que sea estándar, ¿vale? Porque, de otra manera, incluso podríamos hablar de traducción, ¿bien? Entonces, eso es lo que esperamos. Es verdad que en la tipología hay errores y luego hay cosas que a lo mejor no son recomendadas, pero yo no sé hasta qué punto utilizar una forma verbal de voseo en un texto que supuestamente está escrito para el estándar del español peninsular, debería ser algo que se marque o no se marque. O sea, he tratado de contaros un poco todas las dificultades
y esa es una gran dificultad, ¿no? O sea, está claro que por un lado podemos tener las erratas o los errores fortuitos, bien, y por otro lado podemos tener errores de tipo gramatical, porque la concordancia es la concordancia, bien, pero luego hay otras cosas que a lo mejor tienen que ver con el estilo y tal, que no las hemos abordado. Hemos catalogado un total de unas 80 cuestiones, de las cuales quizá hemos abordado, no sé si unas 60, porque las otras están en el plano este de la recomendación. ¿Contesta esto? ¿Sí? Voy a usar un poquitín del tiempo también. ¿Han considerado trabajar con los productos editoriales editoriales o con correctores de estilo para hacer contrastes entre textos originales con errores naturales? El estilo es una cosa que no creo que debamos entrar ahí. Me corrijo Bien. Forma de denominar. Correctores de texto, digamos, no necesariamente de estilo. Es decir, el corrector de texto implicado en un proceso editorial. Corrector de estilo es como le decimos en Uruguay a todo corrector, no necesariamente atendiendo a un estilo. Pero la pregunta es si hemos considerado... ¿Se han considerado trabajar con textos originales con errores naturales, más allá de los artificiales ingresados? Bueno, de hecho, para la evaluación fuera de dominio tenemos un corpus donde sí hay errores naturales, ¿vale? Pero esos errores naturales no cubren todo el espectro de errores. O sea, habitualmente yo diría que una proporción, seguro que de más del 50% de los errores que se detectan son errores de tipo fortuito, ¿vale? Hay algunos errores que son difíciles, su incidencia es muy baja. Entonces, para tener errores naturales diversos que cubran todo ese espectro, quizá la cantidad de texto que deberíamos poder capturar es muy grande, ¿no? Entonces, por eso vamos por la vía de generación, ¿no?, artificial de ese tipo de errores. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues agradecer a los ponentes y también a todo el equipo que ha participado en Leia, presente en la sala, también en Madrid, porque el trabajo ha sido intenso y, como mencionaba antes, estamos ahora mismo ya, el sistema está implantado y está comenzando ya a usarse en los diferentes departamentos y utilizaremos el año que viene, pues bueno, para recopilar todas esas palabras, esos neologismos, seguir analizando la diversidad y posiblemente en próximos eventos pues podremos darles pues resultados que se obtienen como consecuencia del uso de la plataforma y de las diferentes aplicaciones. Muchas gracias a todos por haber estado.